Bueno, vamos a iniciar con un repaso de lo que fue la única clase que hemos tenido debido a esta situación de emergencia que estamos viviendo por el COVID-19. En la clase que tuvimos, en la única clase que hemos tenido, estábamos estudiando el tema de electroquímica. Entonces vamos a hacer un repaso de los principales conceptos que pudimos ver en esa primera clase. Estábamos estudiando el tema de conductividad de sustancias de disoluciones de electrolitos y para eso teníamos varios conceptos fundamentales, como por ejemplo era la conductancia, que se definía como el inverso de la resistencia de una disolución. Cuando nos referimos a una disolución, nos estamos refiriendo por lo general a una disolución en donde tenemos partículas cargadas. Por ejemplo, tenemos cationes y tenemos aniones. Y todo eso está disolución, en una disolución donde los cationes tienen diferentes movilidades. Entonces, si nosotros introducimos un par de electrodos en el sistema, vamos a suponer que estos son electrodos, entonces lo que hacemos es que y aplicamos una diferencia de potencial acá, se va a transportar cargas a través de la disolución debido a que la disolución contiene cargas con movimiento. Bien, volviendo al concepto de conductancia, que es el inverso de la resistencia, teníamos que la resistencia de algún objeto, por ejemplo, podemos pensar en una barra de algún metal, donde tenemos una sección transversal A y una longitud L. La resistencia estaba determinada por la geometría de ese elemento resistivo. Entonces, en el caso de una resistencia, tenemos que esa resistencia va a ser proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Y tenemos que la constante de proporcionalidad la representamos con la letra ρ, que se llama resistividad. Bien, ahora, sabiendo que esto es lo que conocemos para resistencia, lo que voy a estar haciendo acá es que voy a estar pegando las cosas que voy produciendo en esa pequeña pizarra de Paint, y luego este documento lo voy a convertir en un PDF, digamos que a modo de notas, de apuntes, para que ustedes los puedan descargar también. Bien, sabiendo que la conductancia, perdón, es el inverso sabiendo que la conductancia es el inverso de la resistencia, entonces tendríamos que esto es igual a la el área entre la longitud. La conductancia sería proporcional al área de sección transversal e inversamente proporcional a la longitud del objeto resistivo. Y la constante de proporcionalidad acá lo representamos con la letra griega kappa, que viene a ser el inverso de la resistividad. Bien, ahora hablando de unidades, las unidades de la resistencia es el ohm, y las unidades de la conductancia
de la conductancia, que representamos con la letra G. Esta G no la debemos de confundir con la energía de Gibbs. Hay que saber el contexto en el que estamos hablando. Y las unidades de G de la conductancia es el Siemens. Y un Siemens es, por definición, el ohm a la menos 1. Bien, vamos a escribir aquí el nombre, Siemens. Bien, ahora, si tenemos un sistema de electrodos vamos a dibujar aquí un par de electrodos. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver qué tal. Ok, vamos a ver. Ahorita me voy a explicar qué es esto. Entonces estos son como dos placas paralelas, y estas placas paralelas van a estar conectadas a un circuito externo a través del cual yo voy a aplicar una diferencia de potencial que me va a producir el movimiento de electrones, y por lo tanto va a circular corriente eléctrica a través del circuito. Y en medio de acá vamos a poner una disolución, o sea que todo esto va a estar inmerso en una disolución. ¿Okay? Entonces esto es un líquido, todo está inmerso en una disolución. Ahora bien, que las dos placas vamos a decir que son iguales y que tienen un área A, y que la separación entre las dos placas, los dos electrodos que me dan que están inmersas en esa disolución, es L. Bien, entonces ahora vamos a dibujar esto de manera transversal. Digamos, vamos a hacer una vista de frente, digamos, como si las dos placas estuvieran así. Imaginémonos que tenemos aquí una placa, tenemos otra placa. Dijimos que el área de sección transversal de ambas es A, y que esta separación es L. Es L. Y vamos a decir que tenemos otro sistema similar, pero en donde las placas están separadas a una distancia menor. Entonces tenemos la misma área A, pero ahora tenemos una separación L diferente. A esta la vamos a llamar L1 y a esta la vamos a llamar L2, y las áreas son iguales. Ahora bien, si ponemos en medio aquí una disolución y ponemos aquí mismo la misma disolución, ok, vamos a tener dos valores de conductancia diferentes. Vamos a tener aquí una conductancia que vamos a llamar conductancia 1, y aquí vamos a tener una conductancia que vamos a llamar conductancia 2. Si las disoluciones tienen la misma concentración de iones, una pregunta que podríamos nosotros contestar en este momento es: ¿cuál de estas dos situaciones me va a producir la mayor conductancia? Y la respuesta sería que la conductancia va a ser mayor cuando la separación es menor. Quiere decir que esta conductancia, la 2, es mayor que la conductancia 1. ¿Ok? Pero las dos disoluciones tienen, digamos, químicamente son las mismas. Las dos disoluciones tienen la misma naturaleza química, son la misma cosa. Entonces, la conductancia no se puede utilizar como un parámetro para describir
cómo conduce esa disolución, porque depende de la geometría de los electrodos. ¿Ok? Un parámetro que sí me describe cuáles son las propiedades de conducción de una disolución en particular, una disolución de electrolitos en particular, vendría a ser la conductividad, porque la conductividad viene a ser una propiedad intensiva. La conductividad que representamos con la letra kappa. ¿Ok? Para las dos disoluciones la kappa es la misma. ¿Ok? Pero supongamos ahora que queremos tener un parámetro que me describa, por ejemplo, cómo es la conducción de, por ejemplo, todas las disoluciones de cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte en agua, por ejemplo. La conductividad podría variar con la concentración de los iones. Una buena pregunta que uno se podría plantear es: ¿cómo varía la conductividad de una disolución al variar la concentración de los iones? Entonces podríamos decir, ok, a mayor, podríamos decir, a mayor concentración, vamos a representarlo así: a mayor concentración implicará mayor capa. Y bueno, la respuesta uno la podría racionalizar en que de hecho es correcto esto. La respuesta sería que sí. Y la razón es porque al haber más iones, entonces tenemos más cargas que pueden transportar carga eléctrica a través de la disolución. Entonces uno podría pensar que un parámetro que sí es una cantidad intensiva que me describe todas las disoluciones de cloruro de sodio o de cualquier otro electrolito en algún disolvente particular, pensemos en el agua, es otro parámetro que vamos a llamar la conductividad molar, que representamos con la letra griega lambda con un subíndice m, y esto se llama conductividad molar. Conductividad molar. Bueno, ¿y cómo se define esta conductividad molar? La conductividad molar lambda sub m la vamos a definir como la conductividad dividida entre la concentración del electrolito. Entonces podríamos pensar, bueno, a mayor concentración de el electrolito tenemos más concentración de iones en la disolución, por lo tanto la conductividad es mayor, entonces probablemente el cociente de la conductividad entre la concentración me produce una cantidad intensiva que representa todas las disoluciones de un electrolito particular en algún disolvente en particular, por ejemplo cloruro de sodio en agua. Entonces podríamos medir experimentalmente cuál es la conductividad de diferentes disoluciones de cloruro de sodio con diferentes concentraciones, y esas diferentes conductividades las vamos a dividir entre las respectivas concentraciones para tratar de obtener un parámetro que me represente las propiedades de conducción eléctrica del electrolito en algún disolvente. Bueno, pues resulta que si se hacen experimentos en donde se miden las diferentes conductividades de diferentes disoluciones del mismo electrolito pero con diferentes concentraciones, se obtiene que este valor de la conductividad molar no es constante. De hecho, si hiciéramos una representación gráfica, tendríamos que es algo
algo así. Aquí vamos a representar la conductividad molar y aquí la concentración. La curva tiene una forma más o menos así, va disminuyendo con la concentración. Y bueno, esto tiene una explicación. Cuando en una disolución se introducen un par de electrodos y a esos electrodos se aplica una diferencia de potencial, hay conducción eléctrica definitivamente. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si aquí tenemos el electrodo positivo y aquí tenemos el electrodo negativo, y en medio tenemos cargas positivas, por ejemplo, vamos a representar una carga positiva así, y vamos a representar una carga negativa así. ¿Qué va a pasar? Bueno, que la carga positiva va a tender a irse hacia el electrodo negativo y la carga negativa, o sea, el anión, va a tender a irse hacia el electrodo positivo. Lo que sucede es que en las disoluciones los iones también interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una interacción electrostática de atracción. Y lo que sucede es que mayoritariamente los iones positivos se van a rodear de iones negativos. ¿Okay? Y cada ion negativo también se va a rodear mayoritariamente de iones positivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación, una representación de lo que sería una disolución, y lo que ocurre es que estos iones positivos todos van a querer irse para allá, hacia el electrodo negativo, y todos los aniones van a querer irse hacia el electrodo positivo. ¿Okay? Entonces, vean que todos estos que están aquí alrededor, todos los que están alrededor del ion positivo quieren irse hacia el lado contrario que el ion positivo. Entonces lo frenan, y este fenómeno ocurre más a medida que aumenta la concentración. Por lo tanto, el frenado de los iones es mayor a medida que aumenta la concentración. Una situación para hacer un poco de una situación análoga, podríamos representarla de esta manera. Ya lo vamos a hacer. Voy a copiar esto y pegarlo en la hoja, en el documento de Word. Es el siguiente. Por ejemplo, solo para hacer un chiste. ¿Qué se me hizo esto? Aquí está. Entonces aquí tenemos esta situación. Entonces tenemos aquí un jugador de un equipo de fútbol rodeado por sus adversarios. Naturalmente que en este caso es Messi. Messi quiere irse. Messi quiere avanzar hacia allá. Pero los jugadores del Real Madrid, en este caso parece que es un partido del Barcelona contra el Real Madrid, quieren frenarlo para que más bien ir en la dirección contraria. Esto es simplemente una alegoría, digamos, de lo que sucede en un sistema químico. Obviamente esto es un mal chiste, pero bueno, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un catión rodeado de aniones, y el movimiento de ambos en medio de un campo eléctrico es inverso, y existe una interacción entre los cationes y los aniones de atracción electrostática. Por lo tanto, este catión se ve frenado por estos aniones. ¿Ok? Bien. Bien.
Ya vimos entonces que la conductividad molar disminuye con la concentración y se ha planteado una ecuación empírica para describir este comportamiento que se conoce como la ecuación de Kohlrausch. Y la ecuación de Kohlrausch lo que me dice es que la conductividad molar es igual a una conductividad molar que llamamos a dilución infinita, representamos con esos subíndices, esa lambda. Y aquí tenemos una constante K, vamos a una constante K caligráfica que se conoce como la constante de Kohlrausch por la raíz cuadrada de la concentración. ¿Okay? Esto más o menos describe el comportamiento de la conductividad molar de electrolitos con la concentración para electrolitos fuertes, y eso es importante. Esto solo funciona para electrolitos fuertes. ¿Okay? Lo que sucede acá es que cuando la concentración es cero, entonces la conductividad molar es la conductividad molar a dilución infinita, que es el máximo valor de conductividad molar que puede tener un cierto electrolito en un cierto disolvente. ¿Y por qué la conductividad molar a dilución infinita es mayor? Bueno, precisamente por el fenómeno que estábamos describiendo de interacciones electrostáticas entre los iones de diferente carga. Esas interacciones electrostáticas se van a disminuir en su máxima expresión cuando la concentración sea cero. Bien. Entonces los experimentos que se suelen hacer para determinar las conductividades molares a dilución infinita de algún electrolito en particular, en algún disolvente en particular también, involucran entonces medir las conductancias de disoluciones con diferentes concentraciones del electrolito en algún disolvente. Pensemos por ejemplo en el cloruro de sodio en agua, y entonces lo que se hace es que se construyen tablas donde tengo aquí concentraciones, por ejemplo en mol por litro, y se miden para cada una de esas disoluciones la conductancia en Siemens. ¿Okay? Entonces aquí tenemos concentraciones, conductancias. Luego con las conductancias, ¿qué se hace? Bueno, se mide la conductividad. Para eso es necesario medir, tener especificada cuál es la constante de celda. La constante de celda, creo que no lo mencionamos anteriormente. La constante de celda es tenemos que la conductancia es igual a la conductividad multiplicado por el área transversal de los electrodos entre la separación de los electrodos. Esto de acá es la constante de celda a la menos 1. ¿Ok? Entonces esta es la constante de celda a la menos 1. Entonces esto, vamos a ponerlo por aquí, constante de celda, pero es 1 entre la constante de celda. Entonces, conociendo las constantes de celda, también podemos entonces calcular las conductividades, y con las conductividades y las concentraciones podemos calcular las conductividades molares. Okay, entonces tenemos diferentes conductividades molares, y luego lo que hacemos es una representación en un sistema de coordenadas donde ponemos las conductividades molares en función de la concentración, y utilizamos el modelo de Kohlrausch para extraer la conductividad molar a dilución infinita. Quizás vale
valga la pena en este momento mencionar un poco de aspectos experimentales de cómo se miden estas conductividades, bueno, cómo se miden las conductancias de una disolución de electrolitos. En primer lugar, vamos a representar aquí digamos, los electrodos. Tenemos los electrodos, en medio ponemos una disolución, digamos, donde tenemos cargas positivas y negativas, ¿verdad? A estos electrodos le conectamos aquí un circuito externo y aplicamos, todo esto está metido en, bueno, esto es en un beaker, digamos. A esto le aplicamos una diferencia de potencial para que se genere un campo eléctrico que me mueva las cargas y por lo tanto se produzca una corriente. ¿Okay? Aplicamos un voltaje. Sin embargo, las características de este voltaje son bastante son específicos. El voltaje tiene que ser alterno, porque si no se aplica voltaje alterno, entonces lo que sucede es que puede ocurrir electrólisis dentro de la celda. Entonces, si ocurre electrólisis, va a ocurrir lo que se conoce como fenómenos faradaicos, que los tenemos que estudiar más adelante. Y en los fenómenos faradaicos también se produce corriente, pero es corriente que se produce debido a procesos electroquímicos, a reacciones electroquímicas. En este caso nosotros no queremos que ocurra ninguna reacción electroquímica. Entonces el voltaje que se debe aplicar es voltaje alterno. De esta manera la polaridad de los electrodos está cambiando a una cierta velocidad y esto evita que ocurran procesos faradaicos en el sistema electroquímico. Aquí lo que queremos ver es únicamente cómo conduce electricidad una disolución de electrolitos. No queremos medir cuál es la corriente que se produce por algún fenómeno faradaico en específico, o sea, por algún proceso de electrólisis. Este voltaje alterno por lo general se utiliza de 60 Hz, que es, digamos, la frecuencia de oscilación de la corriente que utilizamos comúnmente para digamos, en el servicio eléctrico. Sin embargo, si las disoluciones tienen altas concentraciones de electrolitos, 60 Hz se puede quedar corto como velocidad de oscilación del campo eléctrico y podrían incluso surgir procesos electroquímicos indeseables. Entonces, en ese caso, a veces se utiliza también frecuencias de hasta 1000 Hz cuando las concentraciones son altas. Okay.